Dios te bendiga grande y abundantemente en este momento. Vamos a repasar la lección que estudiamos en esta semana de nuestro folleto Descanso en Cristo. La lección número 4, cuyo título es El costo del descanso. Y el texto bíblico que memorizamos, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar para que el Señor guíe este repaso. Buen Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento porque día tras día nos guiaste en el estudio de esta lección. Ahora, Señor, repasaremos lo aprendido, dirígenos también. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta lección nos dimos un paseo por la vida de David y lo que éste hizo con Betsabé y Urías. Y vimos en la lección del domingo 18, bajo el título Agotado y cansado, cómo el rey David, en los días en los que él debía estar en la guerra, se quedó en su palacio. Y una vez que se quedó en su palacio, vimos cómo en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 al 5, este ve a Betsabé bañándose y la llama a su casa y se acuesta con ella. Una vez que David se entera que estaba embarazada, entonces vemos en el versículo 6 al 27 del capítulo 11 cómo éste manda llamar a Urías, esposo de Betsabé, para que se acueste con ella. Urías estaba en la guerra, David lo mandó a buscar y trató de que éste se acostara con su esposa hasta embriagándolo, pero no pudo porque lo que quería David era encubrir el pecado que había hecho, mandando a Urías a acostarse con su esposa. Pero todo esto fue en vano y David, al no poder encubrir lo que había hecho del esposo de Betsabé, lo envió a ser abandonado en la guerra para que éste muriera. El asunto con David no termina allí, sino que el lunes 19 de julio, bajo el título Llamado de atención, vimos cómo el profeta Natán va hasta donde David, y en el capítulo 12, versículos 1 al 14, Natán le cuenta a David una historia sobre el hombre rico y el hombre pobre y la única oveja del pobre, y cómo el rico le quita su corderita al hombre pobre para prepararla para un visitante. Esto enojó totalmente a David, y en este capítulo 12 David responde enojado, diciendo lo que debía hacerse a este hombre. En ese momento, Natán le presenta a David la declaración que rompió su corazón. Tú eres aquel hombre. Y David se dio cuenta en esa hora que había pecado contra Dios y que había hecho un gran mal. Y en ese momento, David con labios temblorosos reconoció su pecado y se arrepintió delante del Señor. El martes 20 de julio vimos el título Perdonado y olvidado, y allá aprendimos sobre las consecuencias que traería el pecado de David. David estaba consciente de que lo que éste había hecho no quedaría limpio a pesar de que obtendría el perdón de Dios. Y allí Natán, en el capítulo 12, los versículos 10 al 23, le presenta al rey las consecuencias que había de tener su pecado. Que moriría el niño del cual estaba embarazada Betsabé, que en su familia se levantaría rebelión y sus hijos, varios de ellos morirían. Amnón fue el primero, que fue muerto por Absalón. Absalón más adelante se rebela contra David y se acuesta con sus mujeres, entre otras cosas más que vendrían como consecuencia del pecado de David. Pero David no se quedó allí con las consecuencias, y vemos en el Salmo 51 cómo David reconoce que había pecado contra Dios y cómo éste se arrepiente de todo el mal que había hecho. David sabía que las consecuencias vendrían, pero confiaba plenamente en que con su oración y su arrepentimiento encontraría perdón, encontraría descanso en el Señor. El miércoles 21 de julio estuvimos estudiando bajo el subtítulo Algo Nuevo, y allí vimos parte de la oración de arrepentimiento de David en el Salmo 51. Estudiamos específicamente los versículos 7 al 12 y vimos cómo David inteligentemente hace una oración al Señor aludiendo o apelando a su amor y a su misericordia. Vimos cómo en el versículo 7 David pide purificación de parte del Señor para que sus pecados sean limpios.
acudiendo David allí al sacrificio expiatorio, porque David entendía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Vimos en el versículo 8 cómo David también allí le pide al Señor que no aparte el gozo y la alegría de su vida, pidiéndole a Dios que en medio de su dificultad le dé gozo a él. Y por último también vimos cómo David pedía al Señor un corazón nuevo, un corazón limpio delante del Dios Todopoderoso. El jueves 22 vimos reflectores de la luz de Dios y continuamos estudiando allí el Salmo 51. Una vez que David reconoce lo que él había hecho y reconoce que Dios lo perdonaría, entonces David declara en el Salmo 51:13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David sabía que él era un reflector de la luz divina. Por eso él, una vez purificado y perdonado, sabía que su vida sería un testimonio para el pecador. Sabía que personas cometerían el mismo acto y aún peor, y que encontrarán esperanza en el Señor a pesar de sus pecados. Hoy en día nosotros posiblemente hayamos hecho cosas menores que David, quizás lo mismo o quizás peor, pero encontramos esperanza en la vida de David al comprender que Dios tuvo piedad de él y también la puede tener de nosotros. Encontramos esperanza al entender que si confesamos delante del Señor nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiera Dios que así como David, cuando estemos en nuestro momento oscuro de la vida, acudamos al Señor pidiendo perdón y pidiendo misericordia. Dios te bendiga en este momento y esperamos que hayas sido bendecido con el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento porque en ti encontramos perdón y justificación. Oh Dios, que nuestra mente esté siempre puesta en el cielo y que tu Santo Espíritu esté siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.